El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Francisco José de Caldas fue uno de los naturalistas más importantes del siglo XIX en la Nueva Granada. Su continua preocupación por el territorio y sus recursos naturales, sus aportes científicos, geográficos, astronómicos y botánicos le valieron el apelativo de sabio. Gilbert Mosquera, estudiante de geografía, viajará tras sus pasos por el sur de Colombia y el Ecuador en procura de reconocer su legado. ¿Un tiquete para el Patía? Gilbert se dirige a su tierra natal para luego emprender un viaje por el norte del Ecuador. ¿La razón? Conocer sobre el trabajo cartográfico que realizó Francisco José de Caldas hace un poco más de 200 años. Caldas dejó registrado su trabajo científico en mapas y textos, donde hace reflexiones sobre sus viajes. Sus relatos sobre el territorio del sur del Virreinato de la Nueva Granada impactan por la manera como describe el paisaje natural. Qué cosas tan bellas presenta el Valle del Patía. Sepa por ahora que no es obra de la creación, que toda la masa de tierra que es necesaria para hacer subir el barómetro 3 pulgadas la han arrasado las aguas, y éstas han cavado este país abrasador. Para deducir estas verdades no es más que saber, ver y medir. El interés de Gilbert por el trabajo científico de Caldas se dio de manera casual en una de sus salidas a campo. Mira con el GPS a qué altura estamos. Profe, la medida no parece correcta. Da una altura que no es. ¿Y ahí qué hacemos entonces? ¿Sabrá que recuerdo en este sitio hace algo más de 200 años? A Caldas se le rompió un termómetro y pudo con eso hallar relaciones entre presión atmosférica y punto de ebullición del agua. Este tipo de mediciones realizadas por el sabio payanés fueron el punto de partida para elaborar el mapa altitudinal de las quinas que se extraían en los Andes colombianos y ecuatorianos, con lo cual se daba el primer paso para describir de manera moderna la riqueza natural de la región. El paso de Gilbert por esa región tiene como propósito comprobar las mediciones altitudinales que realizó Caldas en este lugar y preparar su viaje hasta Quito, siguiendo el trabajo científico que realizó el sabio payanés en esa región. Hijo, ¿y ese mundo de papeles? Mami, es que estoy investigando sobre el sabio Caldas. En uno de los textos Caldas escribió: 11 de agosto de 1801. Comenzamos a bajar al Valle del Patía. El calor se aumenta por momentos y empezamos a caer en un entorpecimiento y una languidez que no apetecíamos más que estar en perpetua inacción. Un baño de 40 o 50 grados de calor en el que nos hallábamos sumergidos nos agotaba las fuerzas con el continuo sudor. El interés de Gilbert de viajar al Ecuador se avivó por la información que había encontrado en Popayán unos días atrás. La gobernación de Popayán era en el siglo XVIII y comienzos del XIX un dominio territorial ilegal que abarcaba aproximadamente un tercio del virreinato de la Nueva Granada, siendo la región de mayor producción aurífera que llevó a su capital a ser una de las ciudades principales en la ruta del comercio entre Quito y Santa Fe. La ciudad le ofreció al joven Caldas la posibilidad de educarse e iniciarse como científico. Buenas tardes. Disculpa, ¿dónde puedo conseguir información sobre Francisco José de Caldas? En este momento se encuentra aquí el profesor Jorge Quintero en la biblioteca de al lado y él tiene bastante información y él te puede colaborar. Un hecho que determinó el viaje de Gilbert al Ecuador fue su encuentro con el historiador Jorge Quintero, investigador de la obra de Caldas. Buenas tardes, profesor Quintero. Sí, ¿cómo estás? Disculpe que lo interrumpa. Yo soy estudiante de geografía y me interesa conocer el trabajo cartográfico
¿Qué hizo el sabio Caldas? Muy bien. A propósito de eso, allí tengo un texto que te puede ser útil. Las observaciones astronómicas y físicas de la Comisión Geodésica. Mira, un libro escrito por guardiamarinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Fue muy útil para Caldas porque le sirvió como referente cartográfico y geodésico para sus investigaciones. Como tú sabes, Caldas nació aquí en el sur del Virreinato de la Nueva Granada, que en esa época cubría parte del territorio ecuatoriano. Este territorio era el lugar de unos mineros y comerciantes muy acaudalados, hombres ricos en oro, esclavos, en comercio de telas. Y entonces Caldas tenía muy claro que esa riqueza había que describirla de una manera moderna. Para ello, entonces, esto seguramente le fue muy útil, porque él pasó de las descripciones cualitativas a descripciones matemáticas, cuantitativas y geométricas. Eso es modernidad en el pensamiento. En su periódico, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, Caldas decía justamente esto, que había que estudiar el territorio, describirlo, describir las plantas, los animales, las alturas sobre el nivel del mar, los ríos, identificarlos plenamente y de esa manera entonces tener una imagen más real y más científica y menos literaria. Si con tu iniciativa logras reconstruir el viaje que hiciera Caldas hasta los límites con el actual Perú, podrías entender mejor su criollismo científico y su nacionalismo. Profesor, háblenos un poco más de la vida de Caldas. Pues bien, mira, estamos en la casa paterna. Aquí pasó su infancia y su juventud. Como sabrás, él era el quinto hijo de 15 hermanos. Su padre había ocupado importantes cargos. Durante 25 años fue miembro del Cabildo. El 22 salimos de Quito para Chillogallo. Nuestro barómetro se sostuvo en este pueblo en 241.5 líneas a las 11 de la mañana. Por esta elevación no se crían las manzanas, sino muy pequeñas y mezquinas. Las razones por las cuales se pudo desarrollar el espíritu científico de Caldas son, entre otras, el ambiente académico que recibió en el Real Colegio Seminario, influenciado por maestros quiteños, y posteriormente por Félix Restrepo, de quien adquirió nociones de física y geodesia que le hicieron interesarse por las obras de naturalistas como Barnuevo, Maldonado, Lacondamín, Ulloa, entre otros. El barón Alexander von Humboldt, naturalista alemán, en su viaje por la Nueva Granada se ocupó de la cartografía de estos territorios. Al hacer sus memorias de su paso por Popayán en 1801, escribió sobre el trabajo de Caldas, a pesar de no haberse encontrado con él personalmente en ese momento. Este Caldas es un prodigio en astronomía. Nacido en las tinieblas de Popayán y sin haber ido nunca más allá de Santa Fe, ha construido barómetros, un sector, un cuarto de círculo en madera, mide meridianos y latitudes mediante gnomones de 12 a 15 pies. ¿Qué no habría hecho este joven hombre en un país con más medios, en donde no hay que aprender todo por sí mismo? Mira, ma, esta es la ruta que te había dicho. Voy hasta aquí a la frontera, llego a Quito. En su libro Viaje al corazón de Barnuevo, Caldas proyecta un viaje imaginario en el que le da alas a su espíritu científico. Salgo de Quito y bajo a la costa de Malbuco. Visitaré Tumaco, Iscuandé y Barbacoas. De aquí, costa a costa, voy a visitar todos los reales de minas que hay dentro de Iscuandé y San Buenaventura. Allá veremos a los guapis timbiquíes. De San Buenaventura parto en busca de la desembocadura del San Juan. Subo este río hasta Calima, de paso al arrastradero de San Pablo. ¡Qué lugar! Aquí voy a medir y, si es posible, trazar el canal que va a unir los dos mares.
Después me embarco en el Atrato y bajo hasta el Golfo del Darién y por el Sinú y Tolú hasta Cartagena. De aquí hasta Santa Marta, Sierra Nevada, Valle de Upar, Socorro y al final Santa Fe. Después de la fractura de la Gran Colombia y la separación del Ecuador, la división territorial ha constituido estados. Donde antes había una gran unidad cultural andina, hoy difícilmente nos les reconocemos como hermanos. La primera escala de Gilbert en el Ecuador es Otavalo, centro artesanal multicolor que acoge a turistas de todo el mundo. Los artesanos de esta región todavía confeccionan prendas con telas burdas. Caldas en algún momento de su vida fue comerciante de bayetas, faldellines y, como se decía en su época, ropas de la tierra. El fracaso en este oficio lo condujo a dedicarse por el camino de la ciencia como naturalista. Su siguiente parada es en Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, también conocida como la provincia de los lagos y como centro artesanal, condiciones que le favorecen como destino turístico. En este lugar se dio un encuentro entre Caldas y Humboldt. Para ello, Caldas debió salir desde Quito, comisionado por el entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, el marqués de Carondelet. Para conocer sobre el encuentro de estos dos personajes, Gilbert se entrevista con el periodista y escritor Roberto Morales. Ese encuentro se dio aquí en esta plaza, precisamente, ¿no? Que no tenía ningún árbol ni cosa por el estilo. Y ya para ese tiempo esta plaza tenía algunas edificaciones de 2 pisos buenas, ¿no? De tal suerte que seguramente Caldas llegó en la casa de algún magnate ibarreño. Caldas y Humboldt también intercambiaron datos astronómicos, medidas de altitud y mapas parciales del río Magdalena. Caldas quiso acompañar a Humboldt en su expedición al sur del continente, pero este se negó a llevarlo, lo que le generó una gran frustración. En Ibarra hoy no hay ninguna evidencia que conmemore este encuentro. Lo que sí hay es una placa en homenaje a la misión geodésica francesa, que inspiró en parte el trabajo de Caldas. Doctor Roberto, para usted, ¿quién es Francisco José de Caldas? Francisco José de Caldas fue uno de los hombres más prodigiosos por su inteligencia, su objetividad para enfocar la realidad geográfica, la realidad social de esos tiempos. Por eso aquí se preocupó por captar ese gran anhelo de este sector de la Real Audiencia de Quito de salir al mar, de tener el camino al mar, ¿no? Estaba la Real Audiencia de Quito, estaba como ahogada entre las cordilleras, entre las 2 cordilleras andinas y los nudos, ¿no? De tal suerte que no tenía comunicación fácil con el mar para llegar a Panamá. Panamá en ese tiempo era el gran centro de actividad mundial. Estas y otras problemáticas llevaron a Caldas a realizar el mapa del sur del virreinato, proyectar rutas para el comercio, trazar caminos, buscar la salida al mar. Sus trabajos le convirtieron en pionero de la cartografía en el país. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, Quito se destaca por su arquitectura monumental. Este de aquí es el centro histórico de la ciudad, este de aquí es la parte moderna.
la ciudad floreció la Escuela Quiteña de Arte de estilo barroco, que influyó en el sur del virreinato de la Nueva Granada. La ciudad es el epicentro político del país y hoy se ofrece como una metrópoli moderna. Un importante centro cultural que conserva archivos históricos desde el periodo colonial es la Biblioteca Aureliano Espinosa Polit. Gilbert se contacta con el padre José Nevado de la Torre, director de la biblioteca, para observar algunos de los mapas que trazó Caldas. De la cartografía de esta época, ¿cuál fue el legado que quedó acá, que es muy importante para los estudios actuales, ¿no? Como usted sabe, pues estaba todo conectado, lo que es actualmente el Ecuador y lo que era Colombia. Estábamos dentro del mismo virreinato de Santa Fe y eran sitios limítrofes y que formaban entonces una unidad. Y después, pues esto ha tenido un desarrollo de nuestras naciones separadas de la Gran Colombia. Pero es muy interesante ver qué nos aportan los mapas anteriores para nuestro estado actual de la situación geográfica y política. A finales del siglo XIX solo se había cartografiado menos de la 9ª parte de la superficie de la Tierra. La influencia del trabajo de Maldonado y Carondelet en el Ecuador fueron determinantes en la obra cartográfica de Caldas y su visión de conectar la Nueva Granada con el resto del mundo. Caldas es el iniciador de la cartografía científica en el país y su aporte es determinante para reconocer nuestro mapa actual. Sin embargo, hoy, con las facilidades de la tecnología satelital, la cartografía de nuestro territorio no se ha completado y los tratados de libre comercio y la globalización exigen a los países andinos una mejor conexión vial con el mar. Tras la frustración que siente Caldas por la negativa de Humboldt de llevarlo a su expedición por el sur del continente, Caldas recibe la encomienda de José Celestino Mutis para realizar la clasificación y reconocimiento de los territorios donde se encuentran las quinas. Para conocer más sobre estos temas, Gilbert se encuentra con la doctora Guadalupe Suasti, investigadora del Centro Nacional de Altos Estudios del Ecuador. Caldas se queda haciendo sus investigaciones aquí en la provincia, pero ya antes había, durante el 801 y el 803, hecho todas las mediciones con Humboldt de las montañas, los principales nevados que hay en la cordillera central de la provincia de Quito, ¿no? Miden el Cayambe, miden el Tungurahua, el Cotopaxi. Y luego después, pues, él emprende viaje hacia Loja, que está al sur de la provincia de Quito, porque le interesa conocer sobre las quinas, sobre la cascarilla y la producción que se da en todo este sector, ¿no? Al este de Loja sobre todo, para saber las potencialidades del comercio y de la explotación. Profesora Guadalupe, ¿por qué Alexander von Humboldt no quiso llevar a Caldas en su viaje? Porque en los intereses económicos que se gestan en la época es más importante para Juan Pío Montúfar que Carlos Montúfar, su hijo, acompañe a Humboldt en su expedición hacia el Perú y que luego pues pudiera acompañarlo hacia Europa. ¿Y qué relación tiene esto con las quinas y con la cartografía? Porque las quinas en esa época eran un negocio. Era un negocio bastante rentable. ¿Por qué le interesó a Caldas? Le interesó a Mutis, porque el siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII, hay toda una política desde la corona española de conocer los territorios, no solamente saber qué tipo de productos, qué tipo de minerales, qué tipo de plantas podían ser explotadas o podrían traer beneficios a la corona española, sino también cartografiar el territorio, conocer el territorio, saber específicamente hasta dónde van los límites de esas explotaciones. La quina, un árbol nativo del norte de Sudamérica, y la cascarilla que usaban los indígenas como medicamento antes de la llegada de los españoles, tiene hoy un uso restringido a las medicinas alternativas. Su comercio es escaso
porque sus componentes activos se producen sintéticamente, pero es indudable que la búsqueda, identificación y clasificación de las cascarillas de quina adelantadas por Caldas han servido de estímulo para que se continúe en la exploración, reconocimiento y valoración de nuestros recursos naturales. Buenas, ¿tiene cascarilla? Buenos días, sí, señor. Ahí tienen. ¿Cómo se prepara? Pues la cortecita tienen que lavarla muy bien y hacerla en infusión. ¿Qué enfermedades cura esto? Para bajar la fiebre, para limpiar el organismo, para los cólicos. ¿La gente todavía la compra? Claro, muy conocida todavía la Para finalizar el recorrido tras los pasos de Caldas en el Ecuador, Gilbert indaga sobre las propiedades medicinales de la quina y el aporte de Caldas en los estudios de su ubicación geográfica. Para ello, visita al doctor Plutarco Naranjo, quien ha investigado sobre una perspectiva histórica y médica las características de esta especie. Doctor Naranjo, ¿en qué consistió el trabajo de Caldas a partir del encargo de Mutis sobre las quinas? Bueno, el trabajo en general, contribuir al estudio de la flora, particularmente de la flora de los bosques amazónicos, llamémosle en este momento, y en particular el de las quinas. Había ya los conocimientos previos que habían sido conocidos desde los trabajos de la misión geodésica francesa, luego la misión que vino de España, y entonces había la necesidad de que se organice una nueva misión que efectivamente estuvo a cargo de Mutis, y entre los ayudantes más directos, más cercanos a Mutis estuvo Caldas. Pero además hay algo muy importante. Caldas encuentra aquí que había unos pintores y dibujantes extraordinarios, de manera que le consulta a Mutis la posibilidad de contratar a ellos para que vayan a hacer las láminas de toda esa enorme colección que estaba comprendiendo pues ya Mutis para poder procesar la parte de clasificación y más estudios que debían hacer. Caldas, al final de su expedición por el sur del virreinato, clasificó más de 20.000 clases de plantas que le entregó a José Celestino Mutis. Su trabajo le permitió comprender que la patria es mucho más que el espacio físico que se ocupa. Las condiciones de vida de las personas, su felicidad, sus desdichas, sus opciones de desarrollo están ligadas al conocimiento y valoración de su territorio y los recursos que posee. Caldas consideraba que el porvenir de la nación estaba ligado al desarrollo de la ciencia y a la educación de sus gentes. El legado de Caldas abarca su trabajo como científico, geógrafo, astrónomo, naturalista, militar y escritor, pero particularmente 200 años después de sus correrías, sus trabajos no solo son vigentes para el campo de la farmacéutica, sino que también lo constituyen en el primer hombre moderno de nuestro país. Ahora parece que nuestro destino político y cultural estará ligado al nuevo mapa de la geopolítica mundial. ¿Cuál será el espíritu que motivará a los nuevos cartógrafos? Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.